Buenas tardes para todos, buen mediodía para todos. Hoy es un día importante, histórico para nuestro partido. Nuestro partido es nacional y por eso iniciamos hoy una jornada que no tiene precedentes, que es empezar a sesionar orgánicamente en el interior del país. Hoy lo hicimos en el departamento de San José, una sesión del directorio de las ordinarias con todos los temas que íbamos a tratar en el orden del día. Pero además no solo nos quedamos en eso, sino durante todo el día vamos a recibir a las organizaciones sociales del departamento para escuchar sus reclamos, sus propuestas, sus necesidades. Y obviamente vamos a recibir a toda la estructura partidaria. Le agradecemos a la intendenta Ana Menteverri, al presidente de la departamental, José Luis Falero, y a todos los miembros de la departamental de San José que lo organizaron. Y decía que vamos a recibir la estructura partidaria que tiene que ver con los ediles, la bancada de ediles, la departamental nacionalista de San José, la departamental de jóvenes y además los alcaldes y los concejales. También para tener un vínculo partidario cercano con esa estructura que es el partido, como dije, nacional, por eso estas jornadas, sino además el partido más territorial del Uruguay. Y después una instancia abierta con todos los militantes para escucharlos y para intercambiar opiniones al respecto. Hoy quizá el tema más importante en la sesión del directorio, larga acá en San José, tuvo que ver con el análisis del, iba a decir plan, pero en realidad es un no plan, porque no tiene mediciones, objetivos, fechas, cosas medibles y cuantificables en materia de seguridad pública que presentó el gobierno. Y en ese sentido recibimos un informe que fue votado por el directorio sobre estas propuestas, conjunto de propuestas que hizo el gobierno en materia de seguridad pública, que elaboró una comisión que asesoró el directorio, que integran exministros del Interior y legisladores que integran las comisiones de seguridad pública de ambas cámaras. Por eso le iba a pedir al director Heber, que fue uno de los redactores del mismo, y al director Javier García, que el otro día presidió la agrupación parlamentaria, y sobre esto también se avanzó e incorporamos gran parte de la discusión conceptual de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional en una declaración formal del directorio para que sea una línea institucional para que no solo en San José, sino en todo el país podamos tener la misma visión y el mismo mensaje como partido para la ciudadanía. Sí, buenas tardes a todos los medios. Lo más importante y relevante es que culminamos el trabajo de estudio de las 134 medidas que presentó el gobierno para dar el famoso un título que es Plan de Seguridad Pública, Plan Nacional de Seguridad Pública. Bueno, nosotros, como decía el presidente, no vimos tal plan. La única decisión clara que hemos visto de los planteos del gobierno es el tema de la libertad anticipada y la libertad de gente que hoy está pagando sus deudas con la sociedad y que están privados de libertad. Y por las noticias que nosotros estamos teniendo, no estarían llevando esta instancia o esta propuesta en la medida al Parlamento. De las 134 medidas que hay de todo, por ejemplo, la elaboración de un estatuto de funcionarios públicos dentro del INR. No vemos ahí una medida relevante en materia de seguridad, sino algo necesario y típico de gestión. Decimos que hay 15 propuestas nuevas. Hay 40 propuestas que no entendemos qué quiere decir el gobierno cuando nos plantea este tipo de cosas. A modo de ejemplo, dice igualdad de movimiento.
intervenciones socioeducativas para la prevención de la violencia de género en los adolescentes. ¿Verdad? Es que no entendemos cuál es la medida. Sí, en las medidas nuevas, algunas estamos de acuerdo. Dice, por ejemplo, mejorar el control policial sobre el cumplimiento de las medidas alternativas. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo a actualizar la salud y la seguridad laboral del personal del Ministerio del Interior. Son todos titulares que necesitarían un proyecto de ley, una medida concreta en el presupuesto que no lo vemos con claridad. En resumen, 40 medidas que no sabemos qué significan, no entendemos, que suponemos que a lo largo de estos meses se formularán concretamente, pero es una expresión de deseos. Y el Poder Ejecutivo es eso, ejecutar, decidir, tomar decisiones, concretar. Y esto que hemos leído y estudiado es una cantidad de expresiones de buenos deseos de que es, por ejemplo, aumentarle el salario a la policía. Nosotros estamos de acuerdo. El tema es cómo, con qué recursos, en qué instancias, en rendición de cuentas se va a concretar. Mejorar la salud mental del personal del Ministerio del Interior. Claro que estamos de acuerdo. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es lo concreto? ¿Qué es lo que se procura hacer? ¿Y qué propone el Poder Ejecutivo? Bueno, no encontramos eso. Y por lo tanto, me parece que es una expresión de buenos deseos, en donde en algunos buenos deseos nosotros coincidimos, pero hasta ahora no tenemos nada concreto arriba de la mesa. Muchos de los planteos de proyectos de ley que anuncian son proyectos que ya hemos presentado. Por ejemplo, el proyecto de ley sobre la presencia de las Fuerzas Armadas y la ampliación de la misma en las zonas fronterizas. Eso es un proyecto, no solamente lo implementamos en el gobierno pasado, sino que además el proyecto de ampliación fue presentado por el senador Javier García. Sobre nuevas sustancias y el control de las mismas, son proyectos que nosotros hemos presentado y que es lo que esperamos que se vote en el Parlamento, que se ponga en consideración y que se voten cuanto antes para tener estos elementos por parte del Poder Ejecutivo. No vemos en esto un plan, vemos una cantidad de buenos deseos, un programa que anuncia objetivos, pero que el plan tiene que tener objetivos claros y metas de modo tal de poder evaluarlo. No lo tenemos, no está formulado de esa manera y creemos que hemos perdido un año de tiempo esperando este plan que supuestamente va a durar 10 años. Así fue planteado. Bueno, en ese sentido no vemos claridad en las propuestas del gobierno en materia de seguridad. Estoy a la orden si quieren profundizar los señores periodistas con respecto a estos puntos y podemos ser mucho más específicos en cada una de las propuestas. Buenas tardes. Sí. Entonces, el directorio del Partido Nacional, ¿qué va a hacer posteriormente a esta reunión en torno justamente a todos estos temas? Nada, nosotros vamos a seguir, vamos a sacar una declaración y vamos a decir muy claramente que lo que procuramos es seguir trabajando como lo hemos hecho, dándole herramientas al Poder Ejecutivo como para dar lucha frontal al crimen organizado y al narcotráfico, que son quizás los elementos más importantes en nuestra sociedad que están generando este clima de inseguridad que tenemos en nuestra población y en nuestro país. Vamos a seguir trabajando desde el Parlamento. Con respecto a lo que usted dijo sobre las libertades anticipadas, ¿manifestó que se va a sacar esa parte o es un deseo de ustedes? Mire, venía en el proyecto como una de las medidas que para mí no eran buenas, que fueron ratificadas en la Ley de Urgente Consideración. Hemos sacado la libertad anticipada a delitos muy graves y graves que comete la población. Y acá se volvía para atrás en una ley que fue ratificada por el pueblo, ¿no?
que fue plebiscitada, que fue consultada popularmente y que tuvo mayorías como para quedar firme. Entonces, ¿a santo de qué vamos a un plebiscito? ¿A santo de qué vamos a una consulta popular si a menos de pocos años volvemos a replantear, desconociendo la opinión del pueblo que lo dio en las urnas? Y que dijo claramente que apoyaba las medidas que la ley de urgente consideración hacíamos con respecto a darle más respaldo a la policía, más apoyo a la policía y a que las penas efectivamente se cumplan, sobre todo cuando estas eran delitos graves. Bueno, esta situación se procuraba revertir. Se armó una fuerte oposición en la opinión pública y aparentemente el gobierno estaría no enviando ese proyecto que aparecería que ahora no tiene padre. Nadie sabe quién lo escribió y quién lo hizo. Pero bueno, parecería que no vuelo. Festejamos que no sea así porque creemos que por el camino por acá no es la solución. La solución es, nosotros hemos presentado proyectos antimafia que son conocidos, que dieron resultados en Italia, que dieron resultados en otros países del mundo y que tenemos que elevar las penas contra el delito, contra el crimen organizado y el narcotráfico, que es la medida que ha dado resultados en otras partes del mundo. Buenas tardes. Tenía un par de preguntas, o en todo caso una pregunta que puede tener, digamos, como dos respuestas, capaz que una general, digamos, para usted y la misma, pero más específica para la intendenta Bentaberri. Parecen, digamos, como ir creciendo las iniciativas de policías municipales, guardias municipales, hay una experiencia en Cerro Largo, ahora se suma Durazno, y aquí en San José hay un exedil del Partido Nacional que viene proponiendo esta idea desde hace bastante tiempo. Les pregunto a ustedes un concepto general respecto a esa figura y a la intendenta Bentaberri, si es posible pensar en algo así en San José. Gracias. Yo quiero hacer una introducción, es un tema para la intendenta Bentaberri, pero una introducción que advertimos después de una reunión con los sindicatos policiales. El gobierno en campaña electoral, en este caso, mintió. No solamente con los impuestos, sino también anunciaron directamente que iban a aumentar en 2.000 los policías en la calle. Y resulta que ahora en realidad no aumentan los policías en la calle, lo único que hacen es restituir o llenar las vacantes que existen. No se aumenta la policía. Es más, advertimos que muchas de las vacantes se están trasladando del interior a la zona metropolitana, sobre todo a Montevideo, con lo cual dejaría mucho más desguarnecido al interior del país en materia de seguridad pública. Y eso lo pusimos como alerta después de una reunión con los sindicatos policiales. No solo dijeron una cosa y van a hacer otra, porque llenan la vacante y no crean nuevos cargos de policía, son cosas bien diferentes. No aumenta la policía, llenan las vacantes que faltaban, sino que además la van a redistribuir beneficiando a Montevideo en detrimento del interior del país. Buenas tardes. Ustedes saben que en el periodo anterior nosotros trabajamos muy cercanamente con el Ministerio del Interior, tratando de sumar esfuerzos a través de la Intendencia de San José, son esfuerzos que hacen todos los vecinos del departamento, para mejorar en primera instancia el Centro de Comando Unificado, que terminó de conformarlo el Ministerio, la Jefatura de Policía, con el apoyo de la Intendencia, y en este periodo, en el presupuesto quinquenal que está a estudio del Tribunal de Cuentas en este momento, hemos incorporado nuevamente fondos para seguir apoyando esas instancias de trabajo compartido con el Ministerio del Interior. ¿Por qué no pensamos en una policía comunitaria? Primero que nada entendemos que el policía está formado para hacer la tarea y más allá de la buena voluntad que puedan tener núcleos de vecinos en hacer una tarea específica para colaborar, la responsabilidad es del Ministerio del Interior. Entendemos que a nosotros como gobierno departamental lo que nos corresponde es sumar esfuerzos para trabajar coordinadamente. Lo venimos haciendo, está el jefe de policía con Martín Poncetti, que es nuestro coordinador general de innovación y tecnología, trabajando
en diferentes propuestas para mejorar la seguridad en todo el departamento. Es la línea que hemos priorizado notoriamente en el presupuesto quinquenal porque entendemos que es la propuesta más seria para brindarles a los vecinos. Buenas tardes. Son muchos los puntos que no están de acuerdo o que por ahí le exigen también al gobierno y a la oposición. Y bueno, uno de ellos es seguridad, teniendo en cuenta que bueno, es una problemática tanto del departamento como a nivel nacional. ¿Qué diálogo interno tienen también con la oposición o qué respuestas han tenido también, teniendo en cuenta que bueno, el gobierno actual es de izquierda, en su momento, en la anterior fue de ustedes, y bueno, y qué respuesta tiene o qué receptividad están teniendo de la oposición con respecto a estos planteos que ustedes hacen? Bueno, buen mediodía para todos, que nos hemos visto. Con respecto a la pregunta, adelantar que la coalición republicana en el Parlamento, en la coordinación que se instaló ya el año pasado, viene avanzando en este tema. Hace pocos días atrás hubo una interpelación que llevó adelante el senador Bordaberry, que contó con todo el respaldo de la coalición republicana. Esta semana, el jueves, va a haber una reunión de la bancada de la coalición republicana en el Parlamento, que integran los senadores, los diputados, en este caso los coordinadores de diputados, a fin de analizar la posición común con respecto a las modificaciones del Código del Proceso Penal. Es decir, la respuesta es bien concisa, la máxima coordinación. Hay una absoluta coordinación, respetando obviamente los matices que tiene cada partido, que esa es la vida de cada partido, pero sabiendo también la vocación común que tenemos de trabajar en forma de coalición republicana. Es decir, cada uno de los temas, así como fue en la interpelación hace una semana atrás, en lo que va a ser el tratamiento de las modificaciones del Código del Proceso Penal la semana que viene. Va a trabajar la coalición unificadamente y coordinadamente como lo estamos haciendo. Y aprovecho que el micrófono está de este lado de la mesa para complementar lo que plantea el presidente y el senador Heber, el ex senador Heber. Tal es la improvisación, ellos la graficaban recién con respecto al conjunto de ideas que presentó el Ministerio del Interior, que, por ejemplo, aquellas propuestas que requieren proyectos de ley, que son en torno de 9, nosotros planteamos, quizás la que tuvo mayor difusión por parte del Poder Ejecutivo fue la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en frontera. Presentamos un proyecto de ley, pero queríamos saber, ya que había una coincidencia expresada por el Poder Ejecutivo, cuál es la opinión que tenía concreta, cuánta distancia se amplía la frontera, qué jurisdicción y qué potestades de más van a tener los integrantes de las Fuerzas Armadas, y por ello convocamos la semana pasada a la ministra de Defensa para que presentara las propuestas concretas. La respuesta que recibió la Comisión de Defensa es que no hay proyectos de ley, que una vez que estén los proyectos de ley podrá concurrir. Es decir, la improvisación es tal que no solo mandaron propuestas que ya sacaron antes incluso como la de la libertad anticipada y liberación de presos, antes de que comenzara el tratamiento parlamentario, sino que aquellas que requieren proyecto de ley no tienen proyecto de ley. Es decir, ya no es solo falta de rumbo, es falta de rumbo e improvisación y mucha. Sí. ¿Por el tema de seguridad? Sí. Yo quiero agregar que estuvieron un año trabajando en esto para hacer un cúmulo de deseos y de propuestas que no entendemos en qué consisten y proyectos de ley que no se presentan o que en su particularidad ya están presentados pero no los votan. Entonces, realmente no entendemos qué pasó durante un año, hemos perdido el tiempo y lo que procuramos es darle herramientas al Poder Ejecutivo, a la policía, para que pueda combatir eficazmente al crimen organizado y el narcotráfico. Muchas de las cosas que se proponen ya estaban. Por ejemplo, la cámara de videovigilancia. La cámara de videovigilancia, para poner un ejemplo, nosotros recibimos en el gobierno 5.000 cámaras en todo el país, casi 6.000 en todo el país de videovigilancia.
entregamos casi 20.000 cámaras de videovigilancia y se propone más. Entonces lo que precisamos saber, ¿cuántas más? ¿En dónde más? ¿En qué tiempo más? Es poder ejecutivo. Tienen que concretar, decidir, formular. Y nosotros estamos esperando la respuesta del gobierno con respecto a un tema tan simple como eso. ¿Cuántas cámaras más? ¿En dónde van a estar? La gente quiere y procura eso. Se estableció y se dijo que iban a poner 2.000 funcionarios nuevos policías. Bueno, eso es incumplido. Se están llenando vacantes. No hay 2.000 policías más en la calle. Va a haber 500 más como operadores penitenciarios en el INR y 500 policías más en el INR. Pero no hay 2.000 policías nuevos en la calle que son necesarios para combatir a la delincuencia como lo había formulado en su programa de gobierno. Acá se habla de que es una meta. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? No está en el presupuesto. No se votaron nuevas vacantes para poder llenar esas 2.000 vacantes, esas 2.000 policías nuevos que se proponían. Sí. Dentro de este plan, se había hablado hace un tiempo, recuerdo que el ministro dijo que iba a haber un cambio muy importante con respecto a la capacitación de la policía, teniendo en cuenta los nuevos delitos y una cantidad de aspectos tecnológicos que existen en estos momentos de mano de la delincuencia también. ¿Está dentro del plan algunos cambios en la capacitación de la policía? Sí. En materia de ciberdelitos e informática hay un tema donde vuelve a decirse que se va a capacitar el personal. Muy bien, pero no sabemos si con más recursos, con nuevo personal, el personal que está. Bueno, hay una serie de preguntas más que nos faltan. En principio nosotros estamos de acuerdo en capacitar. Es más, en la Dirección Nacional de la Educación Policial no solamente teníamos diplomaturas en materia criminológica, sino que hicimos la posibilidad de pegar un salto más y darle licenciaturas. Y estábamos haciendo convenios con las universidades para que hicieran máster en criminología. O sea, que hay un procedimiento, un proceso desde la administración pasada de darle mejor capacitación a nuestra policía, porque cuanto más capacitada está, mejor va a actuar en la calle. Eso está instrumentándose por la Dirección Nacional de Educación Policial. No sabemos qué otro tema hay nuevo. En materia de ciberdelitos es necesario capacitar mejor al personal para evitar estafas que se están dando lamentablemente y bastante usualmente, y tenemos que actuar en consecuencia. Sí, como último tema, decirles que el directorio resolvió hacer una nueva invitación, convocatoria a los partidos de la coalición republicana para un ámbito de coordinación política. Ya tuvimos una primera reunión en la sede del Partido Independiente antes de fin de año, tuvimos una segunda reunión que concurrimos con el director Heber y el senador García en la sede del Partido Colorado, donde definimos algunos temas vinculados a seguridad y a insistir con el proyecto Arasatí, sobre todo con la fuente alternativa de agua potable que sea el río en este caso el Río de la Plata. Y vamos a convocar nuevamente o invitar nuevamente en los próximos días a una nueva instancia de coordinación política con la coalición de gobierno, en este caso con la coalición republicana, para instalar algunos temas en la opinión pública que nos parece en prospectiva importantes. El senador García hacía referencia a algunos temas del CPP, hacía referencia a algunos temas vinculados a la LUC, pero también a unos temas que han sido noticias en estos días. El Congreso Preparatorio, el Congreso de la Educación, bueno, ahí tuvimos una posición común de la coalición republicana. Hay otra cantidad de temas que la idea es coordinarlos y tener una posición política común para que la ciudadanía tenga claro cuál es la posición política que tenemos ante diferentes iniciativas del Poder Ejecutivo. Sí. Esa es la pregunta. Esa es la que viene acá atrás.
tiroteo y que, bueno, hay algún estudio que hayan hecho ustedes, están trabajando en el tema, porque esto también tiene que ver con el tema de seguridad y también con el tema de educación. Yo creo, a ver, no se trató el tema específico, la preocupación es obvia. Y yo creo que esto demuestra además, no sé si lo decía Javier García, no solo es falta de rumbo de improvisación, falta de liderazgo. En materia de seguridad yo creo que no hay dos opiniones, la gente siente que no está protegida, que no hay un gobierno que tome el timón, tenga un rumbo claro y le dé protección. Heber hacía referencia a cantidad de medidas que son una cantidad de titulares de deseos o intenciones, pero no hay una voluntad expresa y que la gente sienta que está protegida. Y se generan ese tipo de situaciones, porque no hay un mando en materia de seguridad que ponga el límite, la raya, y cuya principal objetivo sea darle a la gente tranquilidad en el primer tema que le preocupa a los uruguayos, que es la seguridad pública.